Hola, ya estamos en vivo. ¿Cómo están, princesas? Espero que estén muy bien. Yo soy Ilse Saucedo. Vamos a esperar a que haya un poquito más de gente para comenzar con esta plática del día de hoy. Así que, pues vamos a esperar a que se conecten, princesas, y empezamos en unos minutos. Hola, Víctor, ya andamos por acá con todos los problemas de luz, pero ya pudimos. Este, eso, ya, ahí están, ya se están conectando, vénganse para acá. Ya saben cómo es la dinámica. El chiste es que vengan, ¿no? Se la pasen bien con nosotros. Platiquemos un rato. Vamos a esperar a que más princesas se conecten. Espero que bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, pues que podamos platicar un rato. Creo que va a estar interesante el tema de hoy porque esto de hablar del trabajo de repente tiene todo un chiste. Entonces vamos a hablar de eso. Hola, Susi, qué bueno que estás por acá, muchas gracias. Y bueno, pues ya saben que además hay anuncios parroquiales. María, te voy a contar cuál es el tema. El tema hoy es explicar un poco qué pasa cuando el trabajo se convierte en un lugar, en lugar de ser un lugar para desarrollarnos de manera profesional, que se convierte en este infierno. Entonces justo vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la violencia laboral, que se llama mobbing. Ese es el tema de hoy, María. Espero que te interese, que te guste. Tenemos varios anuncios parroquiales, así que yo creo que ya vamos a empezar con los anuncios parroquiales. Les recuerdo, yo soy Ilse Saucedo, bienvenidas princesas a La Vida Apenas Comienza. Yo tengo el gusto, bueno, pues como cada 15 días de participar en este espacio, junto con otras colaboradoras y por supuesto lideradas por Liz Lebolio y por Aurora del Villar, que bueno, pues yo las admiro mucho y creo que son unos mujerononones, como también todas las princesas que nos hacen el favor de acompañarnos. Bueno, pues este es un movimiento de princesas y más que tiene la finalidad de que nosotras como especialistas en diferentes temas podemos explicarles o exponer diferentes tipos, valga la redundancia, de temas para que sean de su interés, justo pues para que vayamos desarrollando una buena calidad de vida y sobre todo que podamos explotar todo nuestro potencial. Así que pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Yo estoy muy ilusionada de sumar y de ser parte de todo este equipo, que es súper importante que ustedes sepan que, bueno, pues nosotras nos ponemos aquí enfrente y platicamos con ustedes y demás, pero que el equipo de Princesas de 40 y más es enorme. Leti, muy buenas noches. Este, mobbing, exactamente, de eso vamos a hablar hoy, ahorita lo vamos a platicar, pero bueno, nada más les digo rápido, es importante que ustedes sepan bueno, pues todo el equipo que está atrás de Princesas de 40 y más es enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues un saludo desde acá a todo el equipo, muchísimas gracias por todo el apoyo que dan. Y bueno, pues en anuncios parroquiales, antes de comenzar ya con el tema que tiene que ver con el mobbing, que es toda esta violencia que llegamos a vivir en el espacio laboral, vamos a platicar un poco de eso y a tener algunos tips de cómo solucionarlo, pero antes de eso, en los anuncios parroquiales hay varias cosas que les quiero contar. Uno, este fin de semana ya es el taller de Aurora del Villar, que se llama Mi Sombra, Mi Dinero. Mi Sombra y el Dinero, perdónenme, que es de Aurora del Villar. Está buenísimo porque justo vamos a poder reconciliar parte de quienes somos con el concepto que tenemos de dinero, que qué cosa tan complicada. Aurora hace que sea súper sencillo, así que todavía tienen tiempo a registrarse, lo pueden hacer desde la página, evidentemente de Facebook, desde la tienda en línea, ahí se pueden registrar, ahí vienen todos los datos, es facilísimo, y bueno, pues empieza el 1 de agosto, así que tenemos el tiempo exactito, pero de verdad hágalo, vale mucho la pena. Y otro taller que va a ser, pero este va a ser el 11 de agosto, es decir, más o menos poco menos de 15 días, que se llama Mujer Tenías que Ser. Este lo doy yo. Me da muchísimo gusto que me hayan dado la oportunidad aquí en Princesas de 40 y más de poder impartir este taller desde la plataforma. Y bueno, pues la intención justo es hablar sobre violencia de género, pero no es el típico taller de violencia de género, sino que vamos a escuchar varios testimonios de mujeres supervivientes de violencia.
en algunos casos de violencia que llegó al punto en donde fue una tentativa de feminicidio. Y vamos a poder escuchar un poco estos testimonios y a reflexionar sobre la violencia. Así que yo creo que es algo, pues que creo que vale la pena, y también se pueden registrar aquí en la tienda en línea. Y bueno, ¿no? Y por supuesto, no me voy a cansar de decirlo, recuerden suscribirse a la página de YouTube de Princesas de 40 y más para hacer una comunidad enorme, choncha. Acuérdense que ahí hay muchísimos videos de todas las participaciones de las especialistas. Ahí están, y entonces vale mucho la pena. Así que también suscríbanse ahí, vamos viendo, ahí está, todo lo que está, lo que les acabo de decir está justo en el chat. Ahí están las ligas, es súper sencillo, de verdad no se tarda nada poder registrarse, y que tengan talleres que de verdad pues nos cambien, nos ayuden a cambiar el chip de las cosas que creemos que ya, si así son, nunca más van a cambiar. Y pensando justo en eso, es que quiero platicar el día de hoy, y les propuse a todo el equipo de Princesas de 40 y más, les propuse justo este tema de qué pasa cuando en el trabajo esto se convierte en un infierno. Cuando en lugar de yo despertarme motivada y decir, ay, qué rico, voy a ir a trabajar, además de ganar mi dinerito, ¿no? Qué rico que voy a ir a un lugar en donde me gusta lo que hago y demás, que se convierte en un lugar en donde de verdad a veces uno dice, ay, no, por favor, qué cosa tan horrible, porque tengo compañeros o compañeras de trabajo que hacen, me hacen sentir peor que si tuviera un dolor de muelas. Y entonces justo de eso quiero hablar. Normalmente decimos, y es tan común decir, que el trabajo es nuestro segundo hogar. Yo a veces lo dudo, y yo digo que a veces el trabajo es nuestro primer hogar. A veces el trabajo es el lugar en donde pasamos más de 10 horas, ¿no? Y entre que si el gimnasio y no sé qué, cuando ya por fin llegamos a casa, es tan poquito el tiempo que pasamos ahí, pasamos tanto tiempo en casa que terminamos haciendo relaciones laborales muy complicadas. A veces terminamos como espejeando un poco lo que nos pasa en casa, lo que nos pasaba con la familia, y lo proyectamos hacia el mundo laboral. Por eso hay veces que puedes decir, híjole, mi jefa, ¿cómo se parece a mi mamá? ¡Qué bárbara! ¿No? O mi jefe, ¡ay, se porta igual que mi papá! O tal compañero de trabajo, ¡oye, es igualito a mi esposo! ¿No? Y entonces vamos teniendo esta relación que es entre afectiva, pero a veces es tan íntima, ¿sí o no, Delis? De veras, es que es bien importante. A ver, Rosario nos dice, yo sufrí de este problema. Entonces, esto seguramente tú nos vas a poder también ayudar de cómo lo pudiste resolver, porque eso también evidentemente es la parte más importante. Bueno, entonces, ¿cuántas veces tenemos estas relaciones tan cercanas que esa compañera de trabajo ya no nada más es una compañera, casi la quiero como hermana, o casi la quiero como esa prima que me cae en la punta del hígado, porque me contesta, porque me boicotea, porque me esconde cosas, porque no me cuenta cierta información completa, y entonces se convierte en algo tan tenso, es tan complicado, ¿no? Y entonces viene esta palabra anglosajona que dice mobbing. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, yo creo que estoy viviendo bullying laboral? A eso que sientes, que se llama bullying laboral, bueno, eso en realidad se llama en inglés mobbing, y en español acoso laboral. ¿De dónde viene esto de mobbing entonces? Mobbing viene de una similitud que hacen algunos especialistas, sobre todo en Estados Unidos, y lo hacen en inglés, de mob como mafia, y entonces es esta relación que llegamos a tener en el trabajo en donde parece que es como de mafias alrededor de uno. Y entonces a veces uno empieza a sentir como hasta paranoia de, me estarán queriendo poner un 4, y si estoy yo exagerando, y si, no, o sea, ¿cómo me van a poner un 4 si yo siempre he dado todo, y entonces nunca se han metido conmigo? A ver, Delis dice, y cuando trabajas en el negocio familiar con el esposo, cielos, claro, se va haciendo muchísimo más complejo. Eso es muy buen punto, Delis, porque muchas veces pensamos que el acoso laboral o el mobbing sucede en otro tipo de empresas, ¿no? Pero también, por supuesto, en las empresas familiares, porque justo esta relación es muchísimo más íntima, nos tomamos a veces atribuciones, a veces también, por supuesto, hay abusos de confianza, y entonces se hace una relación también mucho más compleja.
¿Qué es en sí mismo? Cuando hablamos entonces de acoso laboral, ¿de qué estamos hablando? Es esta relación, normalmente sí tiene que ver con el poder, aunque no necesariamente, en donde va a haber un chivo expiatorio que va a ser el que va a recibir la mayor cantidad o de insultos o de apodos o de mala vibra, y normalmente la persona que lo hace se le consideraría un acosador o acosadora, ¿no? En donde casi casi escoge a la víctima porque puede. Se han intentado hacer algunos perfiles de cuál es el perfil psicológico de la víctima, y a lo que hemos llegado es que no hay un perfil específico. Literalmente lo que sí hay es el perfil psicológico de quien acosa. ¿Cómo es? Fíjate. Ay, ya hasta me emocioné, ya me estoy acomodando. Fíjate. Te voy a ir dando ciertas características, y tú estoy segura que vas a empezar a decir, este se parece a tal y este a tal, ¿ok? Bueno. Es esta persona que le gusta crear controversia. Es decir, va a poner o va a buscar que haya como grupos de choque entre los que están a favor de el home office contra los que están a favor de ya regresar a trabajar. Está a favor de que la empresa te pague el internet, o está a favor de que no importa, lo que importa es la producción, ¿sabes? Empieza a ver este pique. Va a ir buscando estos temas que son ríspidos para ir buscando cuáles son las posturas. Eso es uno. Dos, normalmente llega a tener un lenguaje o soez, es decir, dice muchas groserías, o despectivo, o sexista, ¿no? Empieza, porque se le da, vamos a decir así, como segregar, se le da ir señalando. Es esta persona que además, unos van a decir, no manches, qué bien me cae. No, es que es un tipazo, es una tipaza, aparte es súper capaz, pero aparte es súper simpática y linda y cómo me ayuda. Y por otro lado, hay otros que dicen, por el amor de Dios, maten a esta persona, qué cosa tan insoportable, qué hostil, qué grosero, qué déspota, qué payaso, cómo me odia, o sea, ¿no? Entonces, si se fijan, sigue creando bandos. La manera en la que escoge a su posible víctima tiene que ver con algo que le resuena. Normalmente escoge personas que tienen un carácter o una personalidad tímida o un poco sí pasiva, vamos a decirle así, en donde sabe que no necesariamente luego se va a quejar. Y también escogen muy bien a las víctimas. ¿A qué voy con esto? Que no necesariamente se van a meter con el jefe, obviamente. Se van a meter con alguien que está o en su rango o más abajo, que seguramente le va a ser más sencillo estar atacando y atacando. ¿Cuántas veces? Y esto es algo que en general las personas que ejercen este tipo de acoso hacen mucho. Empiezan a decir apodos. Y entonces, apodos o estas frasecillas como, ahí viene tu tía, ¿no? Y entonces, pues todos los demás, no, ¿cómo crees? Ay, no, Dios me libre, ¿no? Empieza a crear enemistad. Normalmente empieza a tener también, por supuesto, a sus favoritos. Y estos favoritos o favoritas se convierten en secuaces, se convierten en los que van a estar a su lado y le van a permitir muchísimas cosas. Y es bien interesante porque estas personas se convierten en testigos, pero también se convierten en cómplices. Tú ve pensando en tu trabajo quién hay, porque no importa que ahorita estés trabajando desde casa, ¿eh? Esto opera exactamente igual. Es ese que mete grilla, ¿no? Ya sabes, en el chat laboral, el que mete grilla y pum, y claro, pues mira hasta qué hora te estás conectando. Oye, te mandé este correo, ¿sabes? Hasta sabes ya el tono de voz y... Bueno, vamos a pensar que ese es el perfil. Ve pensando en esas personas, porque vas a empezar a decir, híjole. Bueno, otra de las cosas que hacen estas personas es que escogen a alguien que en un primer momento se va a confundir. Lo que normalmente nos pasa, quienes hemos vivido mobbing, es que al principio dices, ¿cómo? Me sentí ofendida, pero parece que lo dijo de broma, y entonces no sé, reacciono, no, seguro estoy exagerando, tuve un mal día. Y empieza a pasar y dices, no, ya, o sea, sí se está metiendo conmigo. O sea, sí lo está haciendo evidente. A veces es muy común que se metan por tu forma de vestir, tu complexión física, por algún rasgo físico, por algún rasgo personal, que si tienes lentes, que si estás gordo, ¿sabes? Empiezan como a darle. Si eso empiezan por ahí, pero luego empiezan ya a meterse con tus capacidades, con tus tomas de decisión, se empiezan a meter con cosas cada vez más sutiles, hasta llegar a un punto en donde de verdad uno dice, es que no entiendo, o sea,
sí entiendo, o sea, sí estoy viendo que se mete conmigo, pero me confundo. Y entonces no quiero ser esta odiosa que va y se queja de, oiga jefe, fíjese que fulanita de tal, ¿no? Es como, oh, porque es incómodo. Entonces como empieza a pasar tiempo en donde empieza el ataque sutil, pero luego ya empieza como más fuerte, llega un punto en donde hasta da la sensación de, híjole, es que ya es muy tarde para quejarme, ¿qué hago? ¿Me defiendo? ¿Le contesto? ¿No le contesto? Es bien complicado. A ver, Noemí nos dice, tener compañeros convenencieros que no tienen convicción propia. Estas personas, estos acosadores laborales, normalmente se van a hacer de este tipo de gente, Noemí. Normalmente van a estar alrededor gente con convicción que al final de cuentas está ahí, y eso pasa también en el bullying, digamos, en el acoso escolar, que dicen, mira, de que le toque a ella, a que me toque a mí, pues que le toque a ella, ¿no? Eso es bien común, ¿no? Entonces sí, estas personas convenencieras normalmente van a estar del lado del acosador, porque quien es acosado, lo que va a pasar es que normalmente, si es que hay gente que le rodea, es gente que le va a empezar a decir, oye, no te dejes, oye, qué feo te habló, oye, ¿por qué le permites esto? Oye, ¿no? Y empieza a crearse justo este ambiente complicado. Buscan a estas personas que les va a costar trabajo hablar, y conforme pase más tiempo, normalmente tenemos la sensación que es más difícil hablar. Claro que sí, Leti, por supuesto que puede ser el jefe. Y aquí tendríamos que entonces pensar que además de este golpeteo, empieza una cuestión de hostigamiento. Hace 15 días hablábamos del acoso y hostigamiento sexual. En este caso podríamos pensarlo hostigamiento laboral. ¿Cuál es? Que el abuso de poder de quien tiene más jerarquía se va contra el que tiene menos jerarquía, y a veces es de, pues no te doy tus vacaciones, pues te quedas hasta más tarde, no me gusta el trabajo, te lo regreso 50 veces, ¿no? Y empieza como el golpeteo hasta el punto en donde muchas veces es, pues no me voy a cansar hasta que te vayas. Yo no te voy a correr porque me sale caro, así que voy a esperar a que tú renuncies. Eso es bien común, bien común. Claro que sí, Leti, por supuesto que puede ser jefe. Normalmente es alguien que tiene cierto grado de poder, porque es la manera que se va a proteger, ¿no? Entonces, sí. Otra de las cosas es que llega un punto en como tiene la gente polarizada entre quienes lo odian o la odian y quienes están a favor de esa persona, que cuando uno llega a quejarse, es muy común que la gente lo que te diga es, pero ¿cómo crees que Lupita te va a hacer eso? Si Lupita es un amor, Lupita es tan trabajadora, no hombre, no, le estás exagerando, mira, de veras. Y entonces es tan confuso, quienes vivimos esto en algún momento, se convierte en algo tan confuso, porque de verdad empiezas a desmotivarte y empiezas a ver que esas serían como las afectaciones, ¿no? A nivel psicológico, las afectaciones van desde desmotivación, depresión, tristeza, enojo, llegas a faltar muchísimo, te empiezas a enfermar y entonces empiezan las afectaciones físicas como gastritis, colitis, dermatitis, toda la citis, normalmente vas a tener más sueño o vas a tener picos de insomnio, vas a tener algún tipo de trastorno en la alimentación, ya sea que comas mucho o comas poco. Claro, sí, Leti. Aquí Leti nos dice, también existe el lado contrario, quienes le hacen la vida imposible al jefe. También, por ejemplo, si es este jefe que llega, si tú, hay compañeros que tienen mucho tiempo ahí y llega un jefe nuevo y le hacen la vida de cuadritos hasta que se vaya, y entonces boicotean. Y es durísimo, ¿no? Porque en el fondo atacan a la persona. Si lo ves por el tipo hasta de afectaciones, atacan a la persona, y la persona, además de estar confundido, sí puede llegar a sentir muchísima vergüenza. Y entonces es esto de llegar a casa, y que aparte esa es otra. A ver, vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad en donde nos han dicho que el trabajo lo es todo. Sí, definitivamente es muy importante, más en estos tiempos, pero nos han dicho tantas veces que el trabajo es tan importante que tienes que tragártela, ¿no? Tragarte tu orgullo, tragarte el maltrato, tragarte tu dignidad, porque ni modo que no pierdas el trabajo. Es tanto, un amigo decía que eso se llama rendir culto al dios del trabajo. Tenemos mucho eso, ¿no? El ser productivos, el llevar dinero a la casa, y con justa razón, eso es obvio. Pero a veces nos han educado, en este tipo de sociedad en la que vivimos, nos han educado del,
te friega. Así como muchas veces te dicen, te friegas, te casaste con este, esa es tu cruz y a ver cómo le haces. Lo mismo parecería en el trabajo. Por eso se hace como una relación tan afectiva, tan íntima y tan complicada. Justamente por eso. Porque entonces llega un punto en donde lo que te dicen es, no, pero ¿cómo vas a dejar el trabajo? ¿Cómo crees? No, hombre, ¿cómo? No, no, no. Mira, tú relájate, tómate tu pasiflorine, no pasa nada, medita 5 minutos antes de llegar al trabajo, si es necesario lloras en el baño, pero no vayas a renunciar, no, 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 primero la dignidad, ¿cómo crees? ¿No? Y entonces se convierte en algo tan complejo y luego volteas y ves lo que tienes en la cartera y de verdad a veces preguntas, ¿de verdad me pagan lo suficiente? O sea, ¿de verdad tengo que vivir este estrés tan espantoso solo para que o sea, tenga algo de dinerito en la bolsa? O sea, ¿es en serio? Y entonces hay muchísimos rasgos, sobre todo de depresión. Es muy común. ¿Por qué es importante hablar en un espacio como el de La vida apenas comienza, ligado a princesas de 40 y más? ¿Y por qué se me hace interesante si lo voy ligando con temas de perspectiva de género, con temas relacionados a la violencia de género y demás? Porque hay un tema que sucede mucho cuando hablamos de acoso laboral. Normalmente, cuando alguien es acosado, y en este caso, si es una mujer, es muy común que alrededor de ella haya mujeres que se estén dando cuenta y no necesariamente hacen algo al respecto. Un tema que cuando hablamos de esto me gusta ligar es el tema de la sororidad. ¿Qué es la sororidad? Es un concepto que de Marcela Lagarde en algún momento y algunas autoras antes hablan de esta relación que tenemos entre mujeres, en donde lo que tendríamos que intentar es tener una relación de hermandad, digamos, entre mujeres, en donde nos podamos cuidar, apoyar, y aunque seamos distintas, pensemos distintos, tengamos diferentes estilos de vida, que podamos acogernos unas a otras. ¿Y qué es lo que normalmente pasa en el trabajo? Pasa la compañera que está bien sabrosa, y ¿qué es lo primero que decimos? Además de, híjole, lo fregada, ¿no? O sea, ¿cómo es que se le ve bien esa minifalda maldita, ¿no? Pero además de eso es, claro, porque así, claro que le iban a subir el sueldo, claro, pues así sí le iban a dar la subdirección, claro, pues así como no iba a vender. ¿Cuántas veces entre nosotras nos tiramos durísimo? Y eso no pasa con los hombres. Con los hombres es otro tipo de rivalidad, no porque no suceda, pero sí es una rivalidad distinta. Los hombres, yo en mi espacio, tal vez en ustedes, yo nunca he escuchado a un hombre que le diga a otro, claro, mira esos pantalones tan pegados que trae Pedro, por supuesto que le iban a pagar más, jamás. Se van con el tema de mira el coche, qué onda con ese saquito, híjole, ya no te lo compres en Suburbia, ¿no? Pero no se atacan a la autoestima como nos lo atacamos nosotras. Y por eso se me hacía pertinente poder hablar o ligar el mobbing, el acoso laboral, y ligarlo con la relación que tenemos las mujeres con las mujeres. Porque es muy común que esa rivalidad sí se vea en lo laboral. A tal punto les voy a contar yo una experiencia. Era una chava recién egresada, abogada, recién egresada, entra a una institución de gobierno en un puesto, no, digamos, sí, bajo. Capaz, motivada, joven, guapa, bien arreglada, con mucha disposición y demás. Y entonces la abogada, digamos que estaba como más arriba que ella, pues ya entrada en años, ¿no? Y demás, y empezó a darle una cantidad de trabajo de verdad impactante. Y entonces decía, así entré yo, mi jefe era hombre y era un hijo de la fregada, y así salí adelante. Así que yo no tengo por qué dejarle a esta chava menos chamba o apapacharla, porque se tiene que formar. Y entonces se friega, así como me fregué yo, que, o sea, no me importa que le pague, que lo sufra como lo sufrí yo. Y entonces llega un punto en donde esta chava tuvo que meter una queja porque pasó el tiempo, no le daban vacaciones, salía súper tarde, estaba como en una situación de mucho estrés, y entonces empieza ella a darse cuenta de que eso no pasaba con otros compañeros, que no pasaba con otras personas. Y entonces llega la queja en donde yo estaba trabajando, justo que era como el área de atención de este tipo de casos, y
Y empieza ella a platicar. Entonces, cuando se habla con esta otra abogada, con la señora, ella pues, decía este argumento. Para ella súper válido de, yo no le voy a allanar el camino, ¿eh? O sea, a mí me costó muchísimo trabajo, yo no se la voy a poner fácil. Para nada, a mí no me lo pusieron fácil, por supuesto que no. Y entonces, es que es también, ¿no? Porque yo decía, híjole, esa es nuestra chamba, esa es nuestra chamba, ir poniéndole piedras porque nos pusieron piedras, ¿de veras? O sea, no podemos, si ya sabemos el camino, ya lo allanamos un poquito, pues dejárselo libre para que ella llegue todavía más lejos, para que sea más fácil, para que cada vez haya más mujeres en mejores puestos. ¿Cuántas veces esta envidia, este choque, este golpe es lo que daña tanto las relaciones laborales? Ni siquiera el trabajo en sí mismo. Si lo vemos de fondo, tiene tanto que ver con el ego, tiene tanto y tanto que ver con quien acosa normalmente en el fondo sentirse inferior. Es tan común, es tan común. Y entonces se va haciendo cada vez más grande, más obvio, va adquiriendo poder quien acosa, lo va haciendo tan evidente que entonces los que están alrededor, como les decía hace rato, dicen, no, no, mejor que le den a Raquel, pero a mí no. Y entonces ni se meten. Cuando llegan estas quejas a las áreas correspondientes, que normalmente es recursos humanos, cuando llegan estas quejas, pues normalmente lo que se pide es pues que haya testigos o alguien, ¿no? Alguien que pueda decir algo, normalmente no hay, y eso es un hecho. Entonces, tenemos para empezar a pensar en los tips. ¿Qué tips puede haber? Por un lado, yo diría que uno de los tips es, cuando sientas que estás con esta sensación de, ¿seré paranoica? ¿Seré exagerada? De verdad, o sea, híjole, ¿no? Esa duda es tan válida que necesitas compartirla, no te la quedes. Esto no es un secreto, es una duda. Entonces se vale que le digas a alguien, ya sea a tus compañeros de trabajo, en tu familia, a alguien decir, fíjate que está pasando esto y no me siento cómoda y no sé qué hacer, ya le puse un alto, ya le dije que conmigo así no, y aún así sigue, me siento incómodo, no sé, y empezar a hablarlo. ¿Por qué? Porque va a haber gente que seguramente te va a decir que exageras, pero también va a haber gente que te va a decir, ¿sabes qué? Te prometo que la siguiente junta voy a estar más al pendiente. ¿Ok? Eso es una. Dos, guarda absolutamente todo tipo de evidencia. Todo tipo de evidencia. Si hay un correo hostil, si hay mensajes por WhatsApp hostiles, conversaciones que te avergüencen, por ejemplo, ¿no? Enfrente a otras personas. Todo eso es súper importante que puedas empezar a tener este tipo de evidencia. Si te mandan oficios, en donde te ponen como, ¿no? La traba y demás, todo eso. Si hay trabas para tus vacaciones, todo lo que puedas tener de evidencia es bien importante. A ver, Leti nos dice, sí es triste ver que hay compañeros que están observando en qué fallan los demás para irse a la yugular. Uy, y esto es bien cierto, Leti, porque lo que normalmente sucede con esto es que lo que se cree es, si yo evidencio que el otro o la otra falla, entonces yo soy más fregón. Si yo veo que llegó 5 minutos tarde, ¿qué es lo que voy a decir? Uy, ¿quién fuera jefe? ¿No? Empezamos a decir este tipo de comentarios todo el tiempo. Y entonces empieza a ser ríspida la relación y empieza como a esos pequeños errorcillos, ¿no? De, ¿ya viste? No, pues sí, estas faltas de ortografía y eso que estudiaste en escuela privada, ¿no? Pum, viene la ironía, viene el sarcasmo todo el tiempo. Sí es muy triste, porque además pasamos tantas horas. Y luego llegamos a la chamba, llegamos de la chamba a la casa y son otro tipo de problemas y otro tipo de situaciones y sigue siendo complicado, ¿no? Ojalá pudiéramos dejar lo que sucede en el trabajo y resulta que sí lo traemos a casa. Entonces ese es otro tipo. Es bien importante, lo que sucede en el trabajo se queda en el trabajo, ¿no? Una cosa es decirle a tu pareja, decirle a tu familia, me estoy sintiendo mal, me siento incómoda, está pasando esto y demás, y empezar a verbalizarlo, pero no
que te lleves toda esa energía y demás. Si es necesario, llegando de trabajar, te metes y te bañas y sacas toda esa energía, porque esa te estorba, por un lado. Otra cosa que es muy importante. Yo sé que vivimos en un momento en donde el trabajo ahorita es más importante que nunca. Y no te voy a decir, ya, renuncia, enfriega, ya, órale, no. Pero sí muévete. Y por eso esta plática en especial se llama así, se llama Muévete. Porque sí es bien importante que recuerdes que no eres un árbol, que si esto no te gusta, no estás de acuerdo, no te hace sentir mejor, no te dignifica, te sientes humillada, te sientes triste, sientes que no estás rindiendo y demás, muévete. Y muévete es, quéjate. Muévete es decir, así no, conmigo así no. Jefe o doñita o Diego o Pedro o Juana, conmigo no. Algo que aprendí hace poco es que aunque nos odiemos esto del dedito, ese dedito sí le dice a la gente, conmigo, distancia. Y eso sirve. Hacer este tipo de ademanes de lenguaje corporal en donde pones distancia, en donde, ¿no? Eso sirve muchísimo. Esa es otra. Quéjate. Quéjate no nada más significa quéjate con tus jefes o con recursos humanos. En la Secretaría de el Trabajo y Previsión Social ya existe la posibilidad de meter una queja y una denuncia por acoso laboral, no necesariamente sexual, también por acoso laboral. Y puedes meter todas las afectaciones y puedes decir, tengo depresión, tengo tristeza, tengo enojo, tengo estrés, estoy ansiosa, como mal, duermo poco, estoy desmotivada, he tenido que pedir incapacidades, tengo demasiado trabajo, en mi casa las cosas están muy mal, ¿sabes? Y entonces armar un muy buen caso, pero te puedes quejar, es decir, habla, es decir, no te dejes. Yo sé que el trabajo en este momento es muy importante, pero tu dignidad por mucho es más importante. Y eso va por encima de cualquier trabajo, ¿eh? Yo sé el momento que estamos viviendo, pero por encima de eso, tu dignidad nunca tiene que ser moneda de cambio. Nunca. Tu estado emocional nunca tiene que ser moneda de cambio. No te dejes. Muévete. Muévete a lugares donde tú sientas que vas a dar lo mejor de ti misma. Si tal vez te gusta mucho tu trabajo, pero es eso en especial lo que hace que odies tu trabajo, muévete, háblalo, no te quejes, denuncia, quéjate, haz lo que tengas que hacer. Porque por encima de todo eso estás tú, estás tu salud, está tu integridad emocional. Sí es importante el trabajo, pero tú eres muchísimo más importante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues con esto sí quería cerrar. Es un tema que da para más, pero creo que con esto es importante. Y la otra es, si tienes una compañera, un compañero de trabajo que está viviendo esto, no seas gacho, no seas gacha, ¿no? Acércate y dile, yo me estoy dando cuenta, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Vas a poner una queja? Cuentas conmigo, ¿no? Algo. No seas indolente. La sororidad ayuda y sirve justo a ir creando esta red entre mujeres que tanta falta nos hace. Claro que necesitamos hombres aliados, por supuesto que sí. Esto no es una guerra de sexos. Pero si nosotras, entre nosotras, todo el tiempo estamos, ¿no?, con el ojito y diciendo el chisme por abajo de, uy, ya, mira, ya la volvieron a dejar. Entonces, híjole, sobra. La verdad es que sobra, ¿no? Necesitamos tener una relación mucho más cercana, afectiva y solidaria entre nosotras. Y bueno, eso. Recuerden entonces, ya para cerrar, tenemos estos dos talleres. El taller de Aurora del Villar, 1 de agosto, que se llama Mi sombra y el dinero. De verdad vale muchísimo la pena. Ya saben que además Aurora es fenomenal. Y bueno, el otro que es el 11 de agosto, que se llama Mujer tenías que ser, que es hablar sobre violencia de género, en donde sobre todo escucharemos, lo que más me importa dejar marcado es que escucharemos el testimonio de varias supervivientes de violencia, y entonces ahí nos vamos a poder sentir reflejadas o identificadas y vamos a poder saber la ayuda que se necesita, ¿ok? Muchísimas gracias, gracias por estar conectadas, gracias por estar aquí escribiendo y platicando y compartiendo sus experiencias. Solo así
Solo así podemos ir encontrando cada vez una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Leti dice, aunque a veces te lo tomen a mal y te tachen de anticuada, cumples con brindar tu apoyo. Exacto, exactamente, ¿no? Y se vale que digas, no me gusta, así no, no es la manera. Oye, ya me di cuenta, ven, te ayudo. Hay que hacer esta comunión. A ver, Rosario dice, yo preferí renunciar, aunque llevar 15 años trabajando en ese lugar porque sentía que mi vida era miserable. Te entiendo perfecto. Y qué frustración que seas tú la que tengas que renunciar a algo de tantos años porque ya era insoportable. Qué desafortunado. Y eso es tan común. Y cuando muchas veces llegan estas cosas a los comités de ética o a recursos humanos, es como, uy, carpetazo, ¿no? Y entonces por eso, uy, hay que ser mucho más insistentes y por eso nos necesitamos unas a otras. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias, Rosario, Leti. Todas las que están aquí, todos los que están aquí, yo se los agradezco mucho. Nos vemos en 15 días con otros temas y bueno, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Les mando un abrazo. Cuídense mucho, pero retomemos la vida. Qué rico es que nosotras tenemos vida y tenemos salud y tenemos mucho que hacer. Gracias, Delis. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias, princesas. Compartan si les gustó, compartan este video y sobre todo recuerden suscribirse al canal de YouTube. Eso es bien, bien importante, ¿ok? Muchas gracias. Les mando un beso enorme y cuídense mucho y apapáchense muchísimo. De eso se trata la vida, de ser felices y de tener una vida plena. Me despido. Yo soy Ilse Saucedo y, perdón, se me olvidaba, si en una de esas quieren hablar de esto y demás, ya saben, ahí me buscan en Facebook y con mucho gusto lo podemos platicar en privado, ¿ok? Se les quiere, princesas. Adiós.